Amados hermanos, qué gozo el poder estar en medio de ustedes. Gracias por la invitación, Cristian. Luego de escuchar esa tremenda enseñanza del pastor Otto y ver que viene el pastor Pepe, uno se siente, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, como el más pequeño entre los apóstoles. Cuando uno es pequeño, uno trata de ser un pequeño, pero un pequeño bíblico. Por eso me gusta Zaqueo, la historia de Zaqueo me encanta. Efesios capítulo 3:8 es uno de mis versículos favoritos. Pablo decía que él era era el más pequeño entre los santos. Así que si usted me ve que yo me le pongo al lado midiéndole el tamaño, es porque quiero decir, sigo siendo el más pequeño entre todos los santos. No damos por sentado la invitación y gracias y pedimos al Señor que pues nos permita de alguna manera servirles. Y hemos sido bendecidos y es nuestra oración poder bendecirles. Uno de mis títulos favoritos, por lo cual la gente me conoce mayormente, es que tú eres el esposo de Betsy. Y cuando me dicen el esposo de Betsy, ya no tengo ni nombre, soy el esposo de Betsy. Y yo feliz, pero mientras el pastor Otto oraba, le decía que me sanara el corazón, porque el pastor Otto de manera intencional fue donde me diciendo, los predicadores que predicamos andamos con nuestras esposas. Y yo con mi corazón partido decía, amén, claro, yo quisiera estar con mi esposa. Y veía cómo el Señor entonces iba orando y sanando, hablándome de la soberanía y que cuando sufrí, así que en medio del sufrimiento me recordó que Él está conmigo. Gracias, pastor Otto, por recordarme que soy un predicador que anda sin su esposa, pero llegará el tiempo. Llegará el tiempo. Hermanos, vengamos en oración delante del Señor. Qué gozo el poder tener una comunidad aquí hambrienta de la palabra, tener hermanos que levantan su voz y cantan la verdad. Pero qué gozo el poder reunirnos y prestar oído a lo que el Señor pueda hablarnos. Cuando me hablaron del tema, le digo que me sentí intimidado. La persona y la obra de Yahweh. Yo dije, wow, ¿esto será de testigo de Jehová o de qué? Pero luego cuando me asignaron el tema, la cercanía de Yahweh, el Dios que camina con su pueblo, dije, Así que vamos a orar y pedir al Señor que nos dé oídos para escuchar y ser asombrado por su grandeza. Padre, ¿cuánto tenemos que aprender de ti? Por lo que te pedimos que lo que nosotros no sabemos, tú nos enseñes. ¿Cuánto tenemos que crecer en ti? Por lo que te pedimos que lo que no somos, tú nos hagas. ¿Y cuánto necesitamos cada día más tener de ti? Porque te pedimos que lo que no tenemos, tú nos des. Qué gozo el poder ver una comunidad que quiere crecer en tu verdad. Padre, venimos a escuchar tu voz. Yo te pido, Señor, que tú seas también conmigo, así como estuviste con el pastor Otto y estarás con el pastor Pepe y el pastor Cristian. Señor, que tú nos sostengas y que al terminar se vea grande tu nombre, el único nombre que debe verse grande. Usa tu palabra, tu verdad, para afirmarnos, para confrontarnos, para animarnos como ya lo hiciste. Señor, yo no quiero dar por sentado, Señor, que toda esta audiencia conoce de ti. Yo quiero pedirte que si en medio nuestro hay alguien que no te conoce, Padre, que al ver la verdad de cómo tú te has revelado para acercarte a nosotros, Señor, sus corazones sean cautivados, sus ojos abiertos y su espíritu cambiado. Honra a Cristo, edifícanos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿usted se ha preguntado qué hacía Dios antes de la creación? Una pregunta con carácter un poco filosófico, teológico y de todo un poco. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en esto y pensamos también en la verdad de cómo Dios se ha revelado y lo que hoy nosotros conocemos de Dios, es una pregunta interesante porque pudiéramos decir que Dios solo es Dios creador. De hecho, a veces cometemos el error de ir a Génesis y decir que todo el libro de Génesis habla de que Dios es el creador. 3 capítulos de Génesis hablan de su creación y 47 hablan de su soberanía, de su amor, de su compasión y de su plan. El Dios que camina con su pueblo de alguna manera se ha revelado. Y cuando usted ve a Dios y ve la grandeza de Dios, ese Dios que es diferente a todo lo que existe, ese Dios que teológicamente el término que usamos es trascendente, que existe fuera de este cubo cósmico en el cual nosotros nos encontramos,
tendríamos que preguntarnos cómo se ha acercado. Yo creo que en la medida que nosotros entendamos algunas cosas acerca de Dios, podemos ver y continuar con lo que el pastor Otto enseñaba de que Dios está cercano. Déjame decirle tres cosas que necesito poner como fundamento para abordar el tema. Lo primero es que no podemos separar el carácter de Dios de su obra, ¿ok? En otras palabras, nosotros no podemos separar lo que Él es de lo que Él hace, no lo podemos hacer. Y eso es importante para poder entender lo que vamos a hablar. No podemos separar la obra de quien Él es. Así que la manifestación de su cercanía, como vamos a ver, es el resultado de su esencia también. Es parte de lo que Él es. Segundo, es importante poner como fundamento que no podemos ver este tema fuera de la Trinidad. Dios no opera fuera del marco del consejo de la Trinidad. Un Dios de una misma esencia en tres personas. Así que cuando pensamos en este Dios trascendente que existe antes de todo y que es diferente a todo lo que existe, este Dios es un Dios eternamente trinitario. Y tercero, nuestra definición de Dios está construida y debe siempre estar construida sobre la base del Hijo. Porque es la Biblia que nos dice que el Hijo es quien revela al Padre. Comenzamos con la revelación de Dios por medio de su Hijo. No hay otra manera de conocerlo, no hay otra manera de llegar a Él. De manera que cuando veo la pregunta de cómo la cercanía de Yahweh y ese Dios que camina con su pueblo y respondiendo a la pregunta, ¿qué hacía Dios antes de la creación? Eso nos lleva a una respuesta y es la propuesta que quiero hacer y es presentar a este Dios como un padre. Ese Dios que camina con su pueblo, ese Dios que ama a su pueblo, ese Dios que se relaciona con su pueblo. Y si Dios es un padre, como dije, entonces es relacional, da vida y es el tipo de Dios que podemos amar. Así que esa es la mejor respuesta. ¿Qué hacía Dios antes de la existencia? Dios, de la creación, Dios siempre ha sido padre. Y Dios no lo llama, o la Biblia no lo llama y lo presenta como padre, simplemente para usar una metáfora de la vida terrenal. Más bien, la paternidad que nosotros conocemos se deriva de la paternidad de Dios. En otras palabras, no ha existido un momento en la existencia o lo que usted pueda pensar acerca de Dios en la eternidad pasada donde Dios no fuera padre. Por eso es que el Hijo es el Hijo eterno de Dios. Por eso no podemos decir que Él empezó a ser padre en un momento cuando Cristo se encarnó. Ya Él era Hijo en la eternidad. Y es importante que lo sepamos porque cuando nosotros vemos a los padres terrenales y vemos el mejor reflejo de un padre o la mejor experiencia, estamos viendo el reflejo de algo que Dios es, no que hace. Yo sé que muchos de nosotros tenemos y hemos tenido malas experiencias con la paternidad en este tiempo debajo del sol. Algunos probablemente están aquí viviendo con traumas causados por sus padres. Pero esa no es la imagen de padre que ni la Biblia nos presenta ni que nosotros vamos a encontrar. De hecho, muchos pensamos cuando hablamos de Yahweh que Dios es un tirano. Bueno, pues déjeme proponerle que no. Déjeme proponerle tres cosas. Y yo voy a empezar en 30,000 pies de altura y vamos a tratar de aterrizarlo. Tres cosas. Primero, y sobre estas tres cosas vamos a ir en el desarrollo del tema. La identidad de Dios como Padre, ya dije, es eterna y trinitaria. Vamos a ver eso. Lo segundo que quiero proponer es que la manifestación del Padre, de Dios como Padre, se refleja en la cercanía con su pueblo. Y lo vamos a ver en la Escritura. Y finalmente quiero proponer que la revelación perfecta del Padre se encuentra solamente en su Hijo Jesucristo. Así que esa es la propuesta. Los padres de la iglesia, en el credo de los apóstoles, empezaban el credo diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso. Más adelante en el 325, en el credo de Nicea, creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso. Y luego dice, creador del cielo y de todo lo que existe.
¿Por qué empiezan ahí esos credos? Por lo que le dije. Porque no podemos empezar con Dios como creador, porque entonces Él estaría sometido a su creación o subyugado a su creación. La respuesta es que la paternidad de Dios es la revelación más profunda de quién es Dios mismo. Así que vamos a ver estas tres verdades que quiero desempacar. La identidad de Dios como Padre es eterna y trinitaria. En Él se encuentra, en esta realidad se encuentra la esencia de quien Dios es. Dios es Padre porque desde toda la eternidad Él ha sido Padre. La identidad de Dios está arraigada a esta relación eterna que existe, una relación de amor perfecto, de gloria compartida, que define la esencia misma de Dios. La identidad de Dios depende de la existencia eterna también de su Hijo. Por eso también decimos el eterno Hijo de Dios. Así que la relación trinitaria y eterna es un fundamento, diríamos, inmutable. No puede cambiar, no ha podido cambiar y no cambiará. Yo creo que esto nos va dando categoría para poder pensar y empezar a pensar de Yahweh de una manera más cercana, porque si Él es un Padre, me hace tener al menos una idea de con quién me estoy relacionando. Por ejemplo, el pastor Otto mencionaba de ese amor eterno en su exposición. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Y cómo nosotros vemos este postulado de que Dios es Padre eterno, trino y amoroso? Bueno, Juan capítulo 17, versículo 24, Jesús oraba y decía: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. ¿Por qué? Jesús dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que antes de que existiera el mundo, ya Dios era amor. Por eso nosotros cantamos: Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Nosotros vemos que esto implica también que Dios no estaba solo, incompleto. Dios no estaba necesitado de la creación para expresar su naturaleza amorosa. Ya en la triunidad existía este vínculo de amor perfecto. Y es justamente de ese vínculo de amor perfecto que nosotros recibimos el amor de Dios. Sencillamente ahora Dios nos está dando y haciéndonos copartícipe de lo que en esencia Dios es y que es partícipe en la Trinidad. Y por eso es lo bueno de saber que Dios es un Dios trino. Si Dios fuera un Dios como el de los musulmanes, indiscutiblemente fuera un Dios ególatra, autoritario incluso. Pero cuando el amor de Dios está compartido en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te muestra que el ejercicio por el cual Dios es amor es porque en ello ya ha existido esa realidad. Así que la paternidad pertenece a una identidad eterna y trinitaria. Dios no se convirtió en Padre. Dios siempre ha sido Padre. Amaba al Hijo desde antes. Y eso es lo primero que nosotros queremos saber. Eso nos acerca un poco más a la realidad de la esencia misma, de quién es ese Dios al cual nosotros adoramos, al cual seguimos y al cual creemos. Es un Dios Padre que en su paternidad eterna ahora nos está haciendo copartícipe de esa familia también. Lo segundo que quiero que veamos es la manifestación de Dios como Padre, reflejándose, acercándose a su pueblo. Dios crea, Dios existía fuera del tiempo, el espacio y la materia, crea el tiempo, el espacio y la materia. Y ahí su creación perfecta, usted conoce la historia, pone nuestros primeros representantes, Adán y Eva, y nosotros sabemos qué sucedía. La creación era perfecta, existía una perfecta comunión de amor, de interacción entre la creación de Dios, Adán y Eva, y Dios y su creación, y sabemos cómo la historia termina. Dios estaba con Adán y Eva, el pecado rompe tal comunión, se rompe el vínculo, se rompe esta relación perfecta. Lo que vamos a escuchar y ver en todo el Antiguo Testamento es el eco de cosas que iban a suceder para que esta relación se restaurara y esta comunión volviera. Así que
Cuando nosotros vemos Génesis y la caída y el inicio mismo en Génesis del plan de redención, nosotros vamos a ver cómo Dios empieza a manifestarse y hay pinceladas y evidencias escritas en nuestro primer testamento. Algunos llaman Antiguo Testamento o llamamos Antiguo Testamento, pero el primer testamento que se recibe, viendo cómo Dios se revela como un padre. Primero lo vemos que Dios se revela como un padre a Israel en Éxodo capítulo 4 versículo 22, cuando Dios envía a Moisés al faraón. ¿Qué le dice? Israel es mi primogénito. Dios estaba adoptando a este pueblo y sabemos que no porque era mejor que nadie, ni era mejor que ninguna otra nación existente, sino todo lo contrario, era el pueblo más pequeño. Hay algo bíblico siempre. Más adelante en el libro de Deuteronomio, luego de que Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar en la tierra prometida, Moisés dice, ok, déjame hacer un cántico. Y en el cántico de Moisés, un salmo que encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 6, Moisés, de alguna manera expresando todo lo que había pasado a través del pueblo, deja estas líneas también y las pinceladas de ver a un Dios que se está acercando a su pueblo de manera paternal. Y dice así es así como le pagas al Señor, pueblo necio, sin entendimiento. ¿No es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Ese lenguaje de paternidad está presente en la medida en que Dios buscaba acercarse y llevando a cabo su plan. Más aún en los salmos y los profetas nosotros vemos también cuando Dios establece su pacto con David en 2 de Samuel 7:14, Él le dice, hablando de Salomón, y le da una promesa que luego se cumple en Cristo: seré para él un ¿qué? Padre, y él será para mí un hijo. 2 de Samuel 7:14. En el Salmo 2 nosotros vemos cómo se intensifica esta relación paternal. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. El rey David representando al pueblo y anticipando al Mesías. Así que nosotros vemos estas pinceladas, el Salmo 103:13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. De manera que el Dios que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, primer pacto, primer testamento, es un Dios que se ha revelado no como un Dios autoritario, duro, difícil, no, es un Dios paternal también. El profeta Jeremías presenta a Dios como el Padre de Israel diciendo estas palabras: con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Escuche esto: los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Y una de las cosas que veo también es como el profeta Isaías ora a Dios como padre. En Isaías capítulo 63:15 dice: mira desde el cielo y ve tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tu compasión para conmigo se han restringido, porque tú eres nuestro Padre. Más adelante él dice: tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Y si seguimos, podemos pasar un gran tiempo del tiempo viendo cómo el Antiguo Testamento viene anunciando esta relación parental. Oseas 11 dice: de Egipto llamé a mi hijo. Así que esa paternidad divina, eterna y trinitaria, también es cercana. Así que la identidad de Dios como Padre es eterna, es trinitaria, es importante que lo sepamos. Dios no se inventó lo del ser Padre. Él eternamente ha sido Padre. El Hijo eternamente ha sido Hijo. Él se ha manifestado, y lo vemos en las Escrituras, acercándose a su pueblo, a Israel, y haciendo ver claramente las señales de su paternidad.
Pero finalmente, y donde quiero pasar la mayor parte del tiempo, es hablando de que esta revelación perfecta del Padre solo es posible por medio de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, solo el Hijo da a conocer perfectamente al Padre. Solo el Hijo. La paternidad de Dios se hace plenamente conocida a través de Jesucristo. Y como dije, lo vemos en el Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo Testamento brillando con mucho más claridad. Y es a través de Cristo que nosotros podemos decir hoy, orar Padre nuestro. Es a través de Cristo que podemos experimentar esta relación paternal. Cuando hablamos de que ese Dios que está cercano y que camina con su pueblo, no piensa en su pueblo como algo externo a tu propia vida personal. No, déjeme decirle por qué el Hijo da a conocer y es el único que puede dar a conocer al Padre. La Virgen María no da a conocer al Padre. Ninguna otra corriente religiosa da a conocer al Padre. Déjeme darle algunas razones, 5 razones, por lo que el Hijo da a conocer primeramente al Padre. Y yo quiero que usted mastique esto conmigo, porque esto es la manera como Dios ahora se ha acercado y la manera como ahora podemos decir, sí, Dios camina con su pueblo. Su pueblo, Dios camina conmigo porque soy su pueblo también. Lo primero es que el Hijo es la imagen misma de la esencia del Padre. Yo no sé si usted ha visto padres que tienen hijos que parece que lo clonaron. ¿Usted lo ha visto? O tristemente padres que niegan a su hijo y como que Dios providencialmente le saca una fotocopia del papá para que el hijo ahora sea una réplica y un recuento de que tú no puedes negar lo que hiciste. Míralo aquí. Cuando nosotros pensamos en Cristo, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, Él, Cristo, es el resplandor de su gloria. Escuche, la expresión exacta de su naturaleza. Y me encanta porque Él usa el término resplandor de la gloria del Padre. Así como no hay resplandor sin luz, no hay Padre eterno sin Hijo eterno. Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Colosenses, Pablo lo decía de esta manera, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de su esencia. Y más adelante en el mismo capítulo 1 de Colosenses, Él dice, Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, Jesús puede decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No hay otra manera, Él es de la misma esencia del Padre. No hay discusión. Yo tengo una tía que tiene muchos años en la iglesia de los Testigos de Jehová, muchos años, y hemos hablado. Y la verdad es que cuando tú ves la realidad de Cristo como Hijo eterno del Padre, decir que Cristo fue creado por el Padre es entonces tener otro Dios en la eternidad que no es el Dios de las Escrituras. Porque Cristo ha sido eternamente Hijo, el Padre ha sido eternamente Padre. Son la misma esencia. El Hijo posee la misma esencia del Padre. Segundo, el Hijo da a conocer plenamente al Padre, hermanos. Jesús no solo enseña acerca del Padre, sino que revela y da a conocer al Padre. Jesús es la exégesis del Padre. Mire cómo lo dice el autor de Juan, del Evangelio de Juan. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, quien está en el seno del Padre, dice, Él lo ha dado a conocer. Si usted tiene alguna herramienta que le pueda ayudar a ver el idioma original, usted busca ahí lo que significa dado a conocer y va a encontrar una palabra casi similar exacta a la palabra exégesis. Jesús es la exégesis del Padre. Mateo capítulo 11, versículo 27, Jesús diciendo en el Evangelio de Mateo, nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y cualquiera a quien el Hijo quiera revelarlo. Y Juan 14, 9, Jesús dijo, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. No quiere decir que el Padre y el Hijo son la misma persona.
porque caeríamos en el unitarismo, sino que el Hijo da a conocer perfectamente al Padre. Calvino por eso decía, y tenía razón, cuando Calvino insistía en que no basta con conocer a Dios solo como creador, se puede hablar verdaderamente de Dios como creador y aún no conocerle correctamente, a menos, dice Calvino, que se llegue a conocer como el Padre revelado en Cristo. Así que el Hijo es la misma esencia del Padre. El Hijo da a conocer plenamente al Padre. La razón por la cual solo por Cristo podemos tener cercanía con este Dios, con Yahweh, solo por Cristo, es porque el Hijo tiene una relación perfecta con el Padre. No lo escuche de mí, escúchalo de Jesús mismo. Juan capítulo 5. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Usted está viendo cómo esto está reflejando una relación entre Padre e Hijo que ha existido. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que esta mostrará, para que ustedes se queden asombrados. La gente solamente va a quedar asombrado viendo las obras del Padre por medio del Hijo, es lo que él está diciendo. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. No sé si usted puede ver esta relación trinitaria, donde nadie quiere la gloria. El Padre le da la gloria al Hijo, el Hijo le da la gloria al Padre, el Espíritu nos lleva al Hijo de manera que podamos conocer la gloria del Hijo, del Padre. Aquí no hay un egocentrismo. Es imposible ver el tema de la obra de Yahweh fuera del entendimiento de esta realidad trinitaria de lo que Él es. Así que usted ve aquí a Cristo presentado como realizando las obras del Padre, pronunciando las palabras del Padre, compartiendo la gloria del Padre. Y es justamente este tipo de declaración que le trae serio problema a Jesús. Más adelante Jesús es acusado de blasfemia porque él se estaba haciendo igual a Dios, porque tiene una relación eterna y una naturaleza perfecta con el Padre. Así que déjeme decirle que la paternidad de Dios que nos acerca a Dios es imposible entenderla sin Cristo. No hay manera de verlo, no hay manera. Él es la misma esencia del Padre, solo el Hijo da a conocer plenamente al Padre, tiene una relación perfecta con el Padre. Escucha esto también, solo el Hijo ha sido enviado para acercarnos al Padre. Ese es el medio. Cuando hablamos de un Dios que camina con su pueblo, es un Dios que ha facilitado el camino para su pueblo. Ese es el orden. El Padre es conocido a través del Hijo. El Hijo es enviado para que nosotros ahora conozcamos al Padre. Ese Hijo que se ha acercado por la voluntad soberana de la cual escuchábamos. El Padre envía al Hijo, el famoso versículo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio a su Hijo unigénito. El Hijo obedece al Padre hasta la muerte. Escucha las palabras de Marcos, el evangelista, diciendo de esta relación Abba Padre. En el momento de mayor dificultad, Jesús clama y dice, Abba Padre, en Getsemaní. Abba Padre, si es posible. En el momento de mayor sufrimiento, Jesús va donde su papá buscando consuelo. Aún en el Calvario, el Padre no dejó de amar al Hijo, ni el Hijo dejó de confiar en el Padre. Ahora, ese Hijo encarnado, y nosotros sabemos de esto, lleva sobre sus hombros la maldición, el pecado, nuestros pecados, para justamente reconciliarnos con Él y hacer de Él ahora nosotros su pueblo. Por eso es que cuando hablábamos, y creo que el pastor Roto lo mencionaba, la salvación no es solo el rescate de la ira de Dios, hermanos. No es solamente Dios rescatándonos de sí mismo, es también Dios reconciliándonos con el Padre, con Él mismo a través del Hijo en el poder del Espíritu. ¿Usted ha pensado eso? ¿Usted se ha puesto a pensar si Dios fuera un Dios diferente? Si Dios fuera un Dios diferente, no tuviéramos el evangelio que tenemos. Si Dios
revelado en Cristo no fuera el Padre, la salvación solamente pudiese significar la absolución de nuestros pecados. Imagínense, ok, el Señor nos absuelve y ahora vivimos bajo su gobierno y ahí estamos. Pero como decía Martín Lutero, entender que ese Dios trascendente, creador del cielo, el espacio, la materia, el tiempo, entra en el tiempo, el espacio y la materia, justamente para acercarnos a Él, para hacernos copartícipe de lo que ya la Trinidad en su eternidad ha estado disfrutando. Mire cómo Martín Lutero lo expresa. Él confesó que una vez, cuando pensaba solo en la justicia y el juicio de Dios, que es muchas veces como nosotros vemos la obra del Yahweh o a Yahweh, Lutero decía que cuando él pensaba solo en la justicia y el juicio de Dios, no amaba a Dios, sino que lo odiaba. Y Lutero dice que lo que le cambió fue el descubrimiento de que en Cristo Dios revela su corazón paternal. Así que solo el Hijo ha sido enviado para acercarnos al Padre. Y aquí está lo más hermoso de la manera como Dios nos ha acercado. Solo por medio del Hijo podemos ser adoptados por el Padre. Hermanos, escuche esto. Dios pudo habernos salvado y de repente nos encontramos en el cielo. Ahí estamos. Uno más gordito, más flaquito. Yo espero que estemos todos del mismo tamaño, honestamente. Al menos eso, todos del mismo tamaño. Gabriel me saluda y me mira así. Ahí estamos, salvos. Perfecto. No hay problema. La deuda fue paga. No le debemos a Dios. Nuestros pecados fueron perdonados. Más aún, estamos todos en el cielo. Y Dios pudo habernos dejado ahí. Incluso Dios pudo habernos declarado justo y vernos a todos como a Cristo, como lo ha hecho. Y estamos en el cielo felices caminando. Y hoy, tú te pareces a Cristo. Y tú también igual, le dijo. Hermanos, pero yo no sé si usted puede entender lo que Dios hace. Dios no nos deja solo en el perdón, en la salvación necesaria. Dios no solamente nos hace santo por medio de Cristo. Dios va una milla más y ahora dice, no solo te perdono, te justifico, te hago santo, sino que ahora te hago mi hijo. Hermanos, y ahora nos hace su hijo. Y dice la Biblia que ahora somos coherederos con él. De repente ahora no solamente estamos en una relación perfecta y correcta con Dios, sino que ahora estamos en una relación de padre e hijo con Dios. Hermanos, digamos si eso no es glorioso. Ahora bien, por causa del pecado, muchos hemos sufrido de padres que no han reflejado la paternidad de Dios. Y eso ha afectado incluso la manera como nosotros podamos ver a Dios como Padre. Mi esposa, por ejemplo, a los 2 años de edad, sus padres se divorcian porque el papá era alcohólico. Así que se divorcian. Betsy creció sin su padre. Lo más triste cuando conocí la historia de Betsy es que Betsy, todos los sábados, el papá y ella hablaban por teléfono. Y le decía, te voy a recoger para ir a comer helado. Algunos le llaman nieve. Así que ella se ponía su mejor vestido y se paraba en el balcón esperando ver a su papá. Su papá nunca llegaba. Mi suegra le decía, que de hecho mi suegra se llama Diosa. No te preocupes, mi hija, que él te llamará. Y por años mi esposa crece sin ver y crecer en un ambiente donde existiera una paternidad funcional. En el caso mío, mi papá siempre estuvo como el proveedor. Y mi papá se mofaba y se decía que él le encantaba ver la nevera llena de comida. Pero mi papá no estaba presente. Yo jugué béisbol, por eso me gusta el béisbol. Y jugaba béisbol y fui a representar al país y mi papá no fue. Fui a Puerto Rico, mi papá no fue. Fui a Venezuela, mi papá no fue. Torneos importantes, mi papá no fue. Y a través de los años vi a un papá proveedor, pero no un papá presente. Muchas veces, justamente, y probablemente tú tienes una historia igual o peor.
Mi papá falleció hace 7 meses. Y nosotros en esa última etapa de su vida a causa de un cáncer, Dios me dio la oportunidad de poder hablarle una vez más del evangelio, porque era el típico padre nominal que iba a la iglesia, pero tú no veías ningún tipo de frutos. De hecho, él era el primero que salía de la iglesia y empezaba a hacer presión desde el carro. Vámonos, vámonos, vámonos. Así que yo tenía el temor. Y gloria a Dios por el cáncer de colon. Bendito cáncer. Le comentaba ayer a Pepe y le daba gracias porque Pepe predicó el funeral en un momento en el funeral. Bendito cáncer. Porque fue en las últimas horas de su vida, antes de la operación, donde por primera vez mi papá hace la conexión y clama: Padre, reconozco que soy un pecador. Perdona todos mis pecados. Y sus últimas palabras antes de la operación fue: y cuida a mis hijos. Y yo, pero tus hijos tan grandes, pensando, pero ahí está, muy dentro de él, su preocupación de un padre que se está al punto de despedirse de este mundo y le preocupa aún sus hijos. Dios nos dio el gran privilegio de ver 5 meses el fruto de esa confesión. 5 meses. Ahora, escuche esto. Si esos son estos padres caídos terrenales que de manera imperfecta muchas veces nos dan lo poco que han aprendido o son el resultado de una paternidad fallida, ese no debe de ser el parámetro con el cual nosotros nos acercamos a Dios como Padre. Por eso es la importancia de Cristo, porque Cristo nos informa perfectamente de quién es este Padre. Y este es un Padre fiel. Este es un Padre amoroso, como nosotros escuchamos. Este es un Padre presente, no ausente. Tú puedes sentirlo o no sentirlo, pero Él está presente. Gálatas 4 dice, Pablo escribía: porque cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos ¿qué? La adopción como hijos. Mire lo que está haciendo el Padre, hermanos. Está dando a su Hijo para invitarnos ahora a una relación que Él ha tenido eternamente con su Hijo, del cual ahora usted y yo somos copartícipes. Y mire lo que dice: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado a su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. ¿Cuál fue el clamor de Jesús en Getsemaní? Abba, Padre. Y ahora nosotros podemos hacer el mismo clamor, porque ese Dios se ha acercado de manera que usted y yo tenemos esta relación estrecha con Dios gracias a Cristo. Y podemos decirle: Abba, Padre. Aun cuando tú hayas vivido toda tu vida con un padre ausente, aun cuando tu padre haya sido la causa del mayor sufrimiento en tu vida, aun cuando tu padre haya sido quizás de mucho tormento a tu familia, el Espíritu de su Hijo está en nuestros corazones y podemos hablarle al Padre. Esto no es un formalismo. Yo no sé si usted se crió con padres que usted tenía que pedir permiso, que usted tenía que cuidado, no haga esto. Y un formalismo para hablar con tu propio padre. Aquí no hay formalismo. Aquí lo que hay es el clamor de un hijo que ama a un padre amoroso. Por eso es que el Espíritu ahora nos permite nosotros poder clamar como hijos al Padre. Y ahora, por medio de esta unión con Cristo, nosotros somos hijos e hijas y disfrutamos de su amor perfecto. Padre, Jesús le decía: este amor que tú me has amado antes de la fundación es el amor que ahora usted y yo podemos experimentar como hijos. Usted lo puede sentir, usted no lo puede sentir. Usted está unido a Cristo. Esta es tu posición, eso no lo cambia nadie. Tu unión con Cristo ahora te hace ser receptor de este amor entendible, este amor eterno, porque ha existido en la eternidad, un amor cercano, un amor cálido. Usted y yo ahora, por medio de Cristo, es la única manera que podemos experimentar este amor eterno. Y déjeme decirle algo. Usted siempre tiene gente que lo ama y le dicen: te amo.
Yo sí te amo, hermano. En la iglesia, como pastor, siempre se le acercan los hermanos y le dicen, mire, pastor, yo lo amo. Y que uno recibe el amor de un hermano de la iglesia, uno lo recibe, amén. Gloria a Dios, qué hermano, hermana más cariñosa. Cuando los hermanos de la iglesia me lo dicen, me siento bien. De hecho, cuando mis hijos me lo dicen, papi, te amo. Pero mis hijos no saben todo lo que hay en mi corazón. Ni los hermanos de la iglesia tampoco. Bueno, cuando mi esposa me dice, te amo, uno entiende un poco más porque la esposa sí conoce incluso la peor versión de nosotros. Amén, dijo un hermano. Gran cosa que mi esposa me diga que me ama, aún ella sabiendo todo lo sucio de mi corazón, pensamientos, motivaciones, incluso que eruptan en mi relación con ella de manera inapropiada. Y aún así me dice me ama. Hermanos, hermanas, pero que Dios me diga que me ama. Él sabiendo lo peor, de lo peor, de lo peor de mí. Hermanos, eso sí importa. Que Dios nos diga te amo con amor eterno o te he amado de tal manera. O el versículo favorito mío, Romanos 5:8, porque mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo los pecadores que somos, Cristo murió por nosotros. Cuando Dios te dice que te ama, Él te ama. Y no te va a amar como nada en este mundo. Piensa en este amor perfecto. Por eso piensa en la manera como el Padre ha amado al Hijo, como el Hijo ama al Padre, y el Espíritu cultiva este amor entre ellos. De esa misma manera, por nuestra unión con Cristo, así es que Dios nos ama. Yo no sé si tú sientes el amor de Dios o no. Pero si tú estás en una relación de unión con Dios por medio de Cristo, tú lo sientas o no, tu pasado te diga otra cosa, tu presente te diga otra cosa, la gente te diga otra cosa, en tu unión con Cristo, el amor de Dios no ha cambiado. Déjeme decirle cuál es la realidad y mastique esto conmigo. Por causa de ese amor que Dios tiene con su Hijo y se ha acercado a su Hijo, ahora todos los días de mi vida yo recibo de ese mismo amor. Escuche, mastique esto, no diga mente rápido, mastique. Yo lo sienta o no lo sienta, Él me ve con los mismos ojos que ve a Cristo. Yo haya pecado incluso o no haya pecado, Él me ve de la misma manera en la santidad de Cristo. Gloria a Dios por este bendito evangelio que nos recuerda que Él nos ha acercado y nos ha amado a pesar de nosotros. Este es el patrón que vamos a encontrar: el Padre enviando al Hijo, el Hijo logrando esta reconciliación y el Espíritu del Hijo que hace que sus creyentes, ahora sus hijos, clamen Abba Padre. Este Dios se ha acercado. Este Dios camina con su pueblo. Conocer verdaderamente a Dios es conocerlo como Padre nuestro por medio del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu. Ahora, hermanos, ¿usted cree eso? ¿O usted cree que lo cree? Si usted lo cree, la próxima oportunidad que tu corazón caído te haga pensar que tú no has recibido el amor de Dios o te haga verte de una manera diferente delante de Dios, entonces es el momento de creerlo por la fe. Ese Dios se ha acercado, ese Dios camina ahora todos los días y los guía. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados, mire si esto es cercano. Y mire si esto es el día a día, el día a día. Esto es el día a día. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dígame si eso no es glorioso, de estar perdido, sin camino, sin rumbo, ahora estar siendo guiado por Dios mismo.
Yo no quiero dar por sentado que todo el que está aquí es creyente. Probablemente alguien está aquí y vino porque le interesa la joven. Excúsame si te expuse. Alguien está aquí quizás para complacer a alguien. Tú eres el esposo típico como mi papá que acompañas a tu mamá, a tu esposa a la iglesia y a este tipo de actividad. El hecho de que Dios te esté diciendo que solo hay una manera de conocer al Padre si no es por hijo, no es algo que nosotros nos inventamos. Es Jesús mismo quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay manera. Es una verdad inclusiva, no como el inclusivismo que vemos, pero es inclusiva. No hay categoría de pecado que tú puedas haber cometido en el pasado que no seas agraciado con esta verdad. Es inclusivo, es para todo tipo de pecador, de todo color, de toda lengua, nación, tribu. Pero es exclusivo, porque solamente es por medio de Cristo que vas a poder tener la salvación de tu alma. Por lo que, si tú eres ese o esa que está aquí, y tú no eres hijo de Dios, tú lo sabes, tus obras, tus frutos, tu inconsistencia, la manera, tus afectos no están para Dios, tú lo sabes. El Padre te está llamando por medio del Hijo para tener una relación perfecta, no basada en obras, en las veces que vas a misa o las veces que vienes a la iglesia. No, para tener una relación perfecta tal como el Hijo y el Padre lo tienen. Y si ese eres tú, estás aquí escondido en medio de la oscuridad, Dios te está hablando. Corre a los brazos del Padre, arrepintiéndote de tus pecados y viendo tu miseria espiritual, viendo que tú no puedes por ti mismo justificarte. Y corre al Padre que tiene los brazos abiertos para pecadores que se arrepienten. Ciertamente tú dirás: oh, pastor, usted no me conoce a mí. No, yo no te conozco. Pero conocemos a aquel que salva al peor de los pecadores. Y si eres tú, no estás fuera de esa gracia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Haz, Señor, tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No nos dejes caer en la tentación que somos expuestos cada día. Oh Dios, líbranos del mal. Padre, gracias porque esta oración solo es posible por Cristo, quien nos ha acercado al Padre. Gracias, Señor, porque esta relación y podemos orar Padre nuestro es porque nosotros somos tu propiedad y ahora tú eres nuestro también. Y eres un Padre fiel, bondadoso, compasivo, misericordioso, paciente. Danos ojos para ver la verdad de tu paternidad y de tu acercarte a nosotros por medio de Cristo. Danos ojos para eso. Danos corazón para creerlo. Y mueve nuestra voluntad para responder corriendo diariamente a tus brazos. Gracias porque hoy vemos la grandeza de Cristo, quien ha revelado al Padre, y podemos darle gloria al Padre dándole gloria al Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, por su atención.